Y ahora sí te presento oficialmente a nuestros invitados que nos acompañan en esta cabina azul, en esta mesa azul de Zona 3. Es Daniela Ortiz, profesora de Farmacología Médica del Centro Universitario de Tonalá. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Daniela y Daniel. Daniel Gómez Tagle, ya lo conoces, es colaborador y también es analista en seguridad pública y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos aquí y sobre todo para hablar sobre este tema tan importante que es el fentanilo, que bueno, de un tiempo a la fecha lo hemos escuchado por todos lados, pero me gustaría que empezáramos por lo básico. ¿Qué es el fentanilo? Bien, el fentanilo es una molécula que pertenece al grupo de los opioides. Los opioides son un grupo muy amplio de moléculas que se les da ese nombre porque tienen una estructura muy similar a las moléculas que se encuentran en el opio, que es un jugo lechoso de la planta amapola. Entonces, dado esto, se clasifican dentro de toda una gran familia que son opioides. Estas sustancias se utilizan principalmente para el tratamiento del dolor y pues el fentanilo es de los más potentes que tenemos al día de hoy, porque, bueno, podremos tener otros más potentes. Tengo entendido que el fentanilo, bueno, como lo acabas de mencionar, se utiliza como analgésico. Sí. ¿En qué momento comienza a convertirse en una problemática social? Bueno, la problemática desde el punto de vista farmacológico viene por tres razones principales, que una es la potencia que tiene el fentanilo, la otra es la síntesis ilegal que tenemos actualmente y la otra es la combinación con otros compuestos. Entonces, hablando en cuestiones de potencia, tenemos toda una gama de opioides, toda una amplia variedad de diferentes sustancias, por ejemplo la morfina, pero luego aparecen estas como el fentanilo, que son más potentes. ¿Y por qué son más potentes? Lo podemos entender como puertas que se abren y se cierran. Entonces, la manera en que abren las puertas unas moléculas, pues es más efectiva, digamos que la pueden abrir más rápido y con menor cantidad. Ese es el caso del fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina. Eso es por una parte. La otra es la síntesis ilegal. El fentanilo tiene muchos años utilizándose en el área médica como un apoyo para la anestesia general, pero el problema es cuando escapa de toda esta regulación que sí tiene la industria farmacéutica y se empieza a tener una síntesis de taller, de cochera en las casas. Entonces, esta síntesis que no tiene ningún tipo de control me puede derivar en compuestos que son todavía más potentes, que son los famosos análogos del fentanilo, que son muy parecidos al fentanilo, pero que tienen una diferencia muy pequeñita y ya por eso pueden incrementar su potencia hasta 100 veces. Entonces tenemos que hay análogos del fentanilo que son hasta 100 veces más potentes que el fentanilo. Y la otra cuestión es la combinación que se está dando en las calles. Entonces, todo crimen organizado que lo que está haciendo es combinarlo porque es muy barato, combinarlo no se nota, sigue siendo un polvo blanco, lo combina por ejemplo con heroína o con otras sustancias y tenemos una problemática aún mayor. Entonces la crisis actual que se tiene es por muertes por sobredosis, porque muchas veces los que la consumen no saben que su sustancia está contaminada con fentanilo. Y esto es lo que está generando el problema. Con base a lo que nos acabas de comentar, Daniela, si esto significa que genera una adicción prácticamente inmediata. Puede ser teóricamente, pero también tenemos que entender, porque luego hay una mala campaña con el fentanilo médico, que el fentanilo que te administran si tienes una cirugía como anestesia general, pues está supervisada por un médico y está bien calculada la dosis y todo está, digamos, fríamente calculado. Reglamentado y todo. Sí, y cuando ya no tienes esta situación, pues sí tienes este problema, que luego la adicción pues tiene muchos puntos que se tienen que tratar, ¿no? No solo es el farmacológico, sino también es el social, es el económico, es el geográfico, etcétera. Daniel. Bueno, es muy interesante lo que dice Daniela, es una introducción muy necesaria a este problema. Y en este momento en Estados Unidos tenemos una crisis que se deriva de un fenómeno también médico que es la pandemia del COVID. Durante la pandemia se para toda la industria en Estados Unidos y eso incluye la industria criminal. El crimen organizado, ya lo hemos platicado, Laura, es organizado precisamente porque tiene esquemas de negocios muy amplios e internacionales. No se detiene el comercio de las drogas en Estados Unidos y el mercado, las bodegas de drogas en Estados Unidos se llenan. Entonces lo que pasa es que
desde la estructura logística de lo que es el mercado de las drogas, es mucho más fácil llevar 10 kilos de fentanilo que 1000 kilos de cocaína. Y pensando que un gramo de fentanilo puede convertirse en varias dosis, en muchas más dosis que la cocaína, pues entonces tenemos que, si necesitamos 1000 kilos de cocaína para hacer 300,000 dosis, solamente necesitamos 10 kilos de fentanilo. Entonces, el gran problema que tenemos es que durante la pandemia ya empezaba a tener problemas Estados Unidos de consumo de fentanilo, y en la pandemia se satura el mercado. Y al saturarse el mercado llega entonces la oferta y la demanda. Hay demasiada oferta y muy poca demanda en las calles, y eso evidentemente hace que el precio del producto baje más. Los dealers dejan de hacer su trabajo propiamente, y las mezclas que hacen ellos con las drogas, como ya comentaba Daniela, se hacen mucho más fuertes para atraer más rápido a los clientes que están en sus casas por la pandemia. En ese momento, en 2022, una dosis de 5 gramos, que son los que distribuyen para hacer dosis, microdosis, puede llegar a costar alrededor de $30. Pero esa dosis, si no se diluye como está en el mercado, puede llegar a matar a 2.500 personas. El dato entonces que se calcula en este momento es que en Estados Unidos hay suficiente fentanilo o suficiente dosis de fentanilo para matar a toda la población de Estados Unidos. Esa es la gravedad del problema, porque en este momento tenemos más de 100,000 muertos. En Estados Unidos muere más gente por sobredosis de fentanilo de los homicidios que tenemos en México para llevar el fentanilo a Estados Unidos. Es un tema muy grave de seguridad pública. Muy grave. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Esto es Cara a Cara. Si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, que le hace falta algo, le hace falta amor, le hace falta atención, viven en la soledad, en el desamparo, es una forma de vida muy materialista, entonces se requiere ver eso. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo que esta mañana nos acompaña aquí en nuestra cabina Daniela Ortiz, profesora de farmacología médica del Centro Universitario de Tonalá, y Daniel Gómez Tagle, analista en seguridad pública y derechos humanos, sobre la importancia de hablar de esta problemática por el consumo de fentanilo. Y bueno, algo que estábamos comentando es que mucha gente a veces no se da cuenta de que está consumiendo fentanilo y se va enganchando. Daniela. Así es. Lo que sucede es que muchas personas que tienen una adicción que ya no necesariamente es por algo recreativo, sino que también entendamos que viene derivado o puede venir derivado de una crisis de dolor, de manejo del dolor, que entonces al tener algunas restricciones para conseguir su medicamento propiamente para el dolor, pues empiezan a buscar otro tipo de sustancias, y en algunos casos no saben que está contaminado con fentanilo. Entonces tienes esta gran problemática de muertes por sobredosis, que yo creo que ahorita ya la crisis es más bien, porque hace tiempo se llamaba la crisis por los opioides, ahorita creo que es más bien crisis de sobredosis por opioides. Pues. Platicamos un momento, estas personas que tienen ya esta problemática con el fentanilo, son las que hemos visto a través de los diferentes reportajes, que se ven como congeladas, como estatuas, como perdidas en la realidad. En Estados Unidos, que les encanta zombies. El tema de los zombies, ¿no? El zombie prepare, zombie awareness y el zombie apocalypse. En California particularmente se está dando recientemente, en las últimas semanas se ha dado un fenómeno porque se inundó una calle donde es conocido que había muchos gente sin casa, homeless, y le llenaron una calle de fentanilo, y entonces ahorita parece una película de Hollywood, ¿no? Las escenas que se ven. Pero hay lugares como Portland, Oregon, que también han tenido crisis muy grandes que han afectado ya la capacidad económica de la ciudad. Porque son ciudades que, a pesar de que hablamos de Estados Unidos y el poder económico, y cómo nosotros como desde acá tenemos el sueño americano de ganar muchos dólares, son ciudades que tienen crisis económicas y que podemos compararlos con León en temas de producción, pero con el tema de un tantito. Sube tu micrófono para que te escuchen bien. Ándale. Perdón. Ahí está. Son ciudades que, a final de cuentas, no son, tienen los mismos problemas que tiene México. La única diferencia es que se generan dólares. Y en Portland, Oregon, ya tuvieron problemas en la capacidad económica en las clases bajas. Afecta. Otro caso es el de Virginia. Virginia hablamos prácticamente como la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? En el que confluyen las familias más ricas de Estados Unidos, los políticos y las clases más pobres también, que se amparan al gobierno.
Y en 2012 las sobredosis por fentanilo eran de 50 y el año pasado fueron de 2000. El crecimiento es mucho más allá de lo exponencialmente tolerado dentro del espectro social de lo que es un problema. Por eso hablamos de una crisis. La magnitud del daño que provoca a la sociedad ya está escapando los estratos bajos, como siempre se suele culpar al tema de las drogas. Decimos que es gente que no tiene educación o que no tiene preparación, o hablamos de cultura en particular, y el fentanilo está demostrando que no lo es. El fentanilo en Estados Unidos, que en el caso de Virginia es muy llamativo porque ha impactado a los políticos a través de sus hijos, a través de familia directa, y son familias estables, económicamente poderosas, que no han podido escapar a ello. Fenómeno curioso, que las estadísticas sobre el uso recreativo de otras drogas como la cocaína han disminuido. Es decir, que la gente rica que se utilizaba cocaína de una forma regular o cotidiana, están dejando de usarla por el miedo a que les pongan fentanilo y los maten. Y eso también es un factor que resulta interesante porque entonces focalizan todas las energías del gobierno sobre fentanilo, y es donde viene la acusación que se hace recientemente contra los Chapitos, los hijos de Chapo Guzmán. Se demuestra que el fentanilo viene de China, los barcos chinos lo liberan, no llegan a las costas mexicanas, lo liberan en el mar, les ponen marcadores con GPS, lancheros van, recogen los químicos, los reúnen en las costas, aviones los llevan a los laboratorios en Sinaloa. Lo preparan y lo transportan a Estados Unidos. Es un hecho que ya se ha demostrado varias veces a través de la captura de una de las operadoras del cártel de Sinaloa. Entonces, eso va aunado a este momento en el que Estados Unidos presiona para que México actúe, porque Estados Unidos tiene evidencia de que el fentanilo se está produciendo en México, de que lo están haciendo los chapitos, y por eso viene la acusación. Y esa es la gravedad de que el presidente haya salido a no a defender, sino a ablandar un poquito esas declaraciones, porque hay evidencias. Y el hecho de que México esté negando la producción de fentanilo local nos coloca en una situación en la que estamos acabando con el problema, dejando de verlo. Y lo que pasa en este momento es que Estados Unidos se está poniendo estricto, está cerrando las fronteras, y el fentanilo que tendría que haber transitado a Estados Unidos dentro de la logística criminal de este mes se está quedando en la frontera. Entonces ya tenemos picaderos de fentanilo en la frontera en Ciudad Juárez o en Tamaulipas por el exceso de producto que no está llegando a Estados Unidos. Es un problema que desde la parte política o de las partes de la seguridad pública tiene que afrontarse directamente de frente. O sea, no se puede uno estar escondiendo el hecho de que no somos nosotros, aquí no hay. Hay que admitir que en México se está produciendo y tomar medidas muy fuertes al respecto, porque entonces las escenas que vemos en Estados Unidos van a empezar a ser nuestras en Tijuana o en Ciudad Victoria. ¿Cómo se consume el fentanilo? Bueno, nada más quería comentar algo con respecto a esto, que es muy importante que ahorita también se le está dando como una campaña de desprestigio al fentanilo médico. Uh-huh. Y esto nos está derivando también en una crisis de salud, porque el fentanilo tiene muchos años utilizándose como apoyo para la anestesia, y es fundamental tenerlo para la anestesia. El hecho de querer implementar otro tipo de medicamentos que puedan apoyar a la anestesia implica también que los hospitales tengan otro tipo de equipamiento. Entonces, con toda razón, los anestesiólogos ahorita están levantando la mano y diciendo, bueno, a ver, es que no nada más puedes decir vamos a bloquear no vamos a permitir que llegue el fentanilo médico, porque ese no es el principal problema, sino el que se está produciendo de manera ilegal. Entonces, el consumo del fentanilo que se da propiamente, como decimos con esto de los picaderos, es el que está escapando de toda esta cadena de la industria farmacéutica al área médica, sino que es la que tenemos de producción ilegal en las cocheras. Entonces, ese creo yo que es el principal problema, y en mi opinión no debería de ser el prohibir el fentanilo médico, sino establecer criterios más estrictos de cómo se produce, cómo llega y cómo se administra, pero no prohibirlo. Definitivamente, ya que como lo comentas es necesario para la industria médica, y habría que separar una situación de otra, no generar un solo problema por un producto. No, y sí, la parte más importante es que el fentanilo, como ya comentábamos, es relativamente fácil de producir, teniendo los precursores químicos correctos. Entonces, si China está enviando precursores químicos y se está produciendo en laboratorios clandestinos, el prohibir el fentanilo médico es absurdo, Uh-huh. porque el fentanilo va a seguir en las calles a pesar de que tú lo prohíbas. Los únicos que no van a recibir fentanilo en este caso son las personas que sí lo necesitan. Y esa es la gravedad de tener políticas públicas que solamente son complacientes al discurso de ocasión.
porque sí, el hecho de que el fentanilo en los anestesiólogos son personas súper especializadas para ello, no tengan acceso a este recurso, pues nos compromete la salud en México en muchos aspectos. ¿Cuál sería, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero supongamos que sigue esta lucha o guerra contra la producción de fentanilo, ¿cuál sería la opción que le dejarían a los enfermos a los anestesiólogos para suplir? Primeramente buscar otras opciones, pero, o sea, existen otras opciones, pero se tiene que tener otro tipo de equipamiento en los hospitales. Entonces, tendríamos que tener una inversión en infraestructura para poder tener otro tipo de medicamentos que se puedan administrar con la anestesia. Entonces, mientras no se tenga eso, tienes un problema de desabasto que te deriva en una crisis de salud también. Entonces, yo creo que ahorita sería invitar a todas las personas expertas en el tema, anestesiólogos y personas que se encargan de políticas públicas, a discutir y a dialogar sobre este tema para encontrar cuál es la mejor solución. Porque es cierto que ahorita ya tenemos ese problema y a la par no hemos resuelto tampoco la situación de tener o ser productores de fentanilo. Porque ahorita que comentaba Daniel algo muy importante también, he escuchado que por qué no se prohíbe entonces la entrada de precursores químicos. Los precursores químicos no están hechos para producir fentanilo, o no fue esa su razón de ser, sino que se utilizan para otro tipo de producción en la industria química, y no es nada más como hay que prohibir todos los precursores, porque se utilizan también en la industria química. Entonces, tiene que haber todo un tema de regulación y de control, pero de fondo. En ese caso, el problema está ubicado en Estados Unidos nada más, o ya está en otras partes del mundo. No, en Europa también ya ha empezado a haber efectos. El cártel de Sinaloa tiene presencia en lugares como Hungría, Bulgaria, Rumania, toda la Europa del Este, que era la zona rusa. Hay nexos con la mafia rusa también que se han estado vinculando. Son industrias transnacionales y también han estado llevando su producto. Recientemente, hace 1 año y medio, 2 años quizá, hubo un decomiso muy fuerte de cocaína en España que venía marcada con un cártel mexicano. Y se estuvo investigando el caso por la transferencia, cómo llegó tanta cantidad de cocaína mexicana a España. Entonces, no creo que sea descabellado pensar que es cuestión de tiempo. Y considerando la capacidad que tiene el fentanilo, antes de este año que en Europa también se levanten las alertas por la injerencia mexicana en el mercado europeo. Caso muy curioso, un químico hindú, imagínate esto, este caso parece de película. Una persona mexicana de un cártel mexicano se da cuenta del potencial del fentanilo económicamente y busca quién puede producirlo. Entre sus contactos da con una persona en la India. Él viaja a la India, hace contacto con esta persona y él trabaja en un laboratorio. Le explican cuál es el negocio, la persona accede y desde India empieza a producir esta persona en un laboratorio en su casa, empieza a producir fentanilo para un cártel mexicano. El cártel mexicano recibe el producto y lo envía a Estados Unidos. Problema, esta persona en la India tiene un rencor endemoniado contra Estados Unidos y él es químico. Entonces lo que hace es que empieza a mezclar dentro de las dosis que preparaba, dosis letales. Y lo hace completamente consciente de que va a matar estadounidenses y que va a matar un número muy alto de estadounidenses. Esta persona fue lo que detonó la investigación sobre el fentanilo en Estados Unidos, a darse cuenta lo que están hablando ahora de que quieren clasificar como grupos terroristas es precisamente por estas acciones, porque ya existe una acción concertada para provocar muertes dentro de Estados Unidos. Y este caso lo ilustra perfectamente bien, porque esta persona sabía que las dosis que él estaba preparando eran letales, sabía que iban a Estados Unidos. Y eso lo hizo un cártel mexicano. Entonces, las dimensiones del problema son muy, muy amplias. Vaya, tenemos que hacer una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Estamos de regreso aquí en Cara a Cara y acabamos de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la postura de nuestro país sobre el fentanilo, Daniel. Es interesante porque el presidente genera ese discurso de que nos van a invadir Estados Unidos, tenemos que defender a la patria y llamando al nacionalismo, que desde el discurso político a mí me parece muy lamentable. Sin embargo, hay algo que es muy cierto en lo que dice el presidente. Estados Unidos quiere convertir esto en nuestro problema. Entonces, desde la parte mexicana, el presidente López ha fallado en admitir que nosotros somos parte del problema.
él se está expiando en culpas y está diciendo, no, México no tiene nada de participación. No es cierto, México tiene una parte que ver. La parte en la que el presidente tiene razón es que Estados Unidos, al hecho de querer hacer esas propuestas de intervenir de forma activa en México, tendremos que preguntarle a Estados Unidos, bueno, ¿cómo intervienes activamente en tu propio territorio? Porque el discurso en Estados Unidos, he estado viajando con frecuencia a Estados Unidos ahora, eh, allá se habla mucho de la crisis y del problema y de qué podemos hacer para detener el fentanilo y de qué podemos hacer para cerrar las fronteras, de qué podemos hacer para que no llegue a las calles, pero no se habla de qué podemos hacer con los consumidores. Y esa también están cerrándose los ojos los estadounidenses, los políticos de Estados Unidos, el Congreso estadounidense, a tomar medidas precautorias, porque sí es cierto lo que decías, al final de cuentas los opioides están venciendo al dolor, y ese dolor es mental, es físico, o sea, tiene una raíz que tiene que ver con el desarrollo social, anímico, físico, que tiene unas causas totalmente diferentes a meramente la adicción que te genera la droga. En Estados Unidos no hay campañas para ello. No hay una campaña que diga vamos a tratar a la gente, vamos a tratar de identificar qué es lo que detona el consumo de la droga y a partir de ahí tomar medidas. Lo que sí están haciendo de forma muy agresiva es, bueno, vamos a invadir México. Y eso sí lo han dicho en voz alta algunos senadores, son medidas muy extremas, pero lo han dicho y lo han dicho de una forma en que no mencionan su responsabilidad en la salud pública de Estados Unidos. Hay que prestar atención a ello, porque sí es cierto que México tiene que reconocer su problema y a la vez las autoridades mexicanas levantar la voz, pero en serio, no con discursos tan simples, tan baratos, de que Estados Unidos tiene que hacer su parte en su propio territorio. Esa es una realidad que Estados Unidos no debería escapar. Daniela. Yo creo que a la par, desde el punto de vista igual farmacológico, yo creo que sería muy interesante apostarle al desarrollo de medicamentos que te puedan contrarrestar esta situación. Hace ratito lo comentábamos, ya existe uno, que es la famosa naloxona, que te permite salir de una crisis de sobredosis rápidamente. El problema es que no se tiene la disposición de la naloxona de manera inmediata, no es de fácil acceso y mucho menos aquí en México. O sea, aquí en México yo creo que ni siquiera lo tenemos en las farmacias. Entonces, eso nos habla de que entonces cómo queremos combatir también a lo mejor una situación de adicción que requiere también un tratamiento. Entonces, yo creo que también se podría apostar a desarrollar medicamentos para tratar la adicción, que otra vez cuando hablábamos de esto de puertas y llaves, pues se pueden desarrollar candados para que no se abran esas puertas y de eso sí se tiene mucho conocimiento, la ciencia está muy avanzada, pero bueno, otra vez se necesita también inversión para esto. ¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas que consumen fentanilo? Bueno, de momento, o sea, sin tener una sobredosis o antes de que pueda ocurrir una sobredosis, pues es el alivio del dolor. Ese es el principal alivio del dolor que viene de la mano con felicidad y con supresión prácticamente de toda la realidad. O sea, es como lo llaman los zombies vivientes, es como un muerto viviente más bien, en el que prácticamente toda su realidad se esfuma. Se esfuma y ahí todo es tranquilidad, todo es felicidad, todo es amor y paz, digámoslo así. Y también con una disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y por eso es que los vemos todos como zombies. El problema es que pasándose de la mano, esa depresión respiratoria pues te lleva prácticamente a un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Hay manifestaciones físicas, como comentábamos hace un momento, como con el cocodril, que era una sustancia que te iba carcomiendo desde adentro hacia afuera. Eso sucede mucho cuando se combinan con algunos sedantes que se utilizan en el área veterinaria, por ejemplo con la silacina. Cuando se combinan prácticamente te necrosa la piel o te necrosa el punto de administración, porque recordemos que muchas veces se utilizan agujas, entonces en el sitio de administración es donde se empieza a carcomer, a necrosar la piel y se empieza prácticamente a caer. Esa es una de las manifestaciones cuando tenemos combinado, pero propiamente, estrictamente así hablando, el fentanilo pues también te puede ocasionar diarrea, vómitos, mareos, todas estas cuestiones sí, pero lo más relevante o lo más importante y preocupante es que con muy poquita cantidad tú te puedes pasar a tener una sobredosis, una muerte. Aquí nos comenta Adriana, dice, cuando padecemos de dolor y la morfina no es suficiente para calmarlo, en el IMSS
nos dan fentanilo, ¿qué haríamos sin él? Sí, eso también es correcto. Hay muchos padecimientos o crisis de dolor en el que se utiliza fentanilo. Y así tal cual como lo comenta nuestra radioescucha, ¿qué vamos a hacer si no tenemos fentanilo? O sea, tendremos que recurrir a otro tipo de medicamentos que a lo mejor no lo tenemos ahorita disponibles en el mercado, o que se requiera otro tipo de manejo por parte del paciente, por parte del médico, y que al menos al día de hoy no existen todos esos protocolos. Entonces aquí lo que se tendría que hacer, en lugar de estarnos echando culpas o quitándonos culpas, sería trabajar en conjunto con quienes se está presentando la problemática, y no hablo nada más aquí a nivel local, sino a nivel global, ¿no? En primer lugar, hacer alianzas, o no sé cómo llamarlo, con Estados Unidos, buscar la manera, y no decir, ¿sabes qué? México, pues tú tienes la culpa, tú solucionalo. O México decir, no, pues sí tengo, pero tantita. Y entonces, de alguna manera, como lo comentabas, estar evadiendo el problema en lugar de encontrar una solución. Sí, que yo también diría, como me recuerda algo que sucedía en COVID, cuando empezamos a decir que ya no teníamos COVID, Mm, era porque ya nos estaba muestreando a la gente. Entonces, Ujú. por eso decíamos, ya no tenemos ya COVID. no Entonces, hay. ahorita Sí. no podemos decir que no tenemos el problema si no lo estamos midiendo, no estamos yendo a las calles a ver, que como ya nos comentaba Daniel, lo tenemos presente en las calles, pero como no lo estamos midiendo, no le estamos poniendo atención y creemos que ahorita solo es un problema de Estados Unidos, pues aquí digamos que está naciendo poco a poco el problema, y va a llegar un punto donde no lo vamos a poder controlar. Es que negar no es solucionar. ¿No? Y eso es lo que está pasando. Eh, el discurso del presidente, porque ha salido con esas campañas muy moralistas de las drogas, de que el consumo de las drogas se da por falta de amor, falta de apego, es una forma muy simplificada de lo que significa realmente el caer en las drogas. Tenemos problemas de depresión, tenemos problemas de falta de integración social, de rechazo social, pero son problemas que son químicos. Al final de cuentas, el cerebro el cuerpo humano es una máquina química que funciona a través de diferentes tipos de moléculas, de partículas, de átomos, y esa reacción que se da entre todos los elementos es la que nos conduce a ciertos tipos de conductas. Hay elementos químicos del cuerpo que pueden no estar presentes por muchas razones. Vamos a salirnos del tema de las drogas, pero por ejemplo el tema del sobrepeso. Hay mucha gente que no puede controlar el sobrepeso porque su cuerpo simple y sencillamente no reacciona de una forma normal a los alimentos, ¿no? Lo mismo pasa con las drogas. La química del cerebro nos hace ser depresivos. Y esa es una razón completamente química. Y hay medicamentos que se desarrollan precisamente para contrarrestar eso. Pero son estudios. No son improvisaciones, son estudios que llevan décadas, llevan muchos, muchos años trabajando, y se desarrollan dosis exactas y precisas, pero se atiende a la persona, y para que la persona reciba ese medicamento, esa droga que necesita un tratamiento específico sobre su problema, y eso requiere un diagnóstico. Es la necesidad de medir. Tenemos que hacer evaluaciones. Si el problema es, por ejemplo, vamos a partir de que el presidente tiene razón. El problema de las drogas es un problema de falta de amor, falta de afecto, falta de integración social. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para identificar esos síntomas, por ejemplo, en las poblaciones en las secundarias o en las preparatorias? ¿Qué está haciendo para tener charlas con los alumnos para identificar qué grupo poblacional está sufriendo esos efectos de la depresión? Que son, vamos ya a traducir el discurso del presidente a un programa público efectivo. En este momento, lo más lamentable es que lo que estamos viendo en las secundarias, en las preparatorias de México, es que en lugar de que lleguen psicólogos a hablar con los muchachos para entender por qué caen en las drogas, está llegando la Guardia Nacional a platicarles lo que les va a pasar si caen en las drogas. Entonces vemos que el discurso del amor o de la preocupación moral no se traduce en una política pública real. El problema es muy complejo para simplificarlo en un discurso tan corriente, que termina siendo fuera de las políticas públicas. ¿Necesitamos amor? Sí lo necesitamos, pero no como lo dice el presidente. Necesitamos entender a las personas que están alrededor y preocuparnos por ellas. Muchas veces la química del cuerpo, y aquí Daniela me va a desmentir si estoy diciendo algo incorrecto, pero muchas veces un abrazo libera una carga química en el cuerpo brutal, y a veces es todo lo que necesitamos. Un abrazo puede ser una droga muy fuerte para muchas personas. El hecho de que veas a alguien que te genera una empatía, te genera una química brutal. Entonces, ¿por qué se aborda, por qué hablamos del amor, pero no hablamos de la química de nuestro cuerpo respecto al amor? No hay políticas serias. No pasa de un discurso muy barato que al final de cuentas no resuelve lo que está pasando en las calles con los jóvenes en México. Daniela. Bueno, ahorita hiciste que recordar a Daniel que de esto de la química, del amor y todo.
De hecho, como dato curioso, nuestro cuerpo también produce opioides, porque recordemos que son parte de una familia que se parecen y sí los conocemos todos, son las endorfinas. Las endorfinas son opioides que nuestro propio cuerpo produce. Entonces, bueno, ya después de ese dato curioso, yo creo que sí, que ese discurso que se tiene también en cuestión de hacerle una mala campaña al fentanilo médico nos está trayendo otra vez estos problemas, porque yo sé por algunos colegas anestesiólogos que los pacientes están llegando a decirle, no quiero que me pongas fentanilo. Y el médico, pero yo te tengo que administrar, esto es parte de una anestesia de calidad. Entonces, ¿cómo nosotros estamos desinformando también? Entonces, creo que el discurso tiene que ser, hay que hablar del fentanilo como es, lo que es, pero no para asustar a la gente, o no con estos discursos de si una vez lo consumes ya te vas a enganchar, porque entonces, claro, una persona que va a entrar a cirugía, que sabe que le van a administrar fentanilo, va a decir, no, yo no quiero que me lo pongas. Y no debe de ser así el discurso, sino informar a la población y también entender en dónde está el problema, que otra vez, a mi opinión, no es el fentanilo médico, sino el que tienes en las calles. Entonces, hay que medirlo en las calles, hay que ver qué está sucediendo en la frontera, hay que ver qué está pasando también con toda esta síntesis de los análogos del fentanilo y cómo lo podemos, digamos, controlar o medir para poderlo atacar. Hacemos la última pausa y regresamos. Esto es Cara a Cara. Realmente ha sido bien aceptada la campaña y hay un gran interés por manejar toda la información, y al mismo tiempo decirles que ya tenemos 2 ejemplares de las orientaciones para madres, padres y familias. Ambos documentos se encuentran en el micrositio de estrategiaenelaula.gov.mx. Escuchamos a Leticia Ramírez, titular de la SEP, con esta campaña: si te drogas, te dañas. En esta se le aplica al 95% de las escuelas secundarias. Lo comentabas hace rato, Daniel. El saber cómo comunicarte con los jóvenes es muy importante. Y esto, a mí, como ya, obviamente, la adolescencia la dejé hace mucho tiempo atrás, pero ese mensaje para mí creo que no surte el efecto que buscan. Si te drogas, te dañas. Es como muy, muy tajante, ¿no? No sé ustedes cómo lo escuchan. Recordemos esa campaña que se hizo con la cocaína en Estados Unidos en los 80s, 90s. Fue un comercial muy famoso que llegó a todo el mundo, de una persona en una cocina que te mostraba un huevo en la mano. Y te decía, este es tu cerebro. Luego agarraba la sartén, estrellaba el huevo, este es tu cerebro, con drogas. Siempre ha habido campañas en las que tratan de decirte todo el daño que te hacen las drogas, pero el detalle es que son campañas ya reactivas. En términos de seguridad pública, la seguridad pública debería ser preventiva. Para ser preventiva tenemos que ir a la raíz del detonante, ¿no? Si en el caso de este comercial es preguntar por qué el huevo está en la cocina y no está en un granero, ¿no? O sea, esa sería la pregunta fundamental para un programa de seguridad pública orientado en la prevención. Cuando llegas al punto en el que quieres resolver por qué el huevo está en la cocina a punto de estrellarse con una sartén, ya estás en reacción. Eso es lo que pasa con estas políticas. Ya están reaccionando al problema que existe en las calles y no están yendo a la raíz. Y tendría que ser de manera conjunta. El problema es tan grave, tan grande y tan complejo que no se pueden hacer en este momento políticas que sean independientes. Es una realidad. Tenemos que ser reactivos, tenemos que reconocer que el problema existe. Estas políticas son una forma muy velada de reconocerlo, pero digo, vamos a tomarlo como un avance, como un paso al frente que tenemos que aplaudir. Sin embargo, si no va acompañada de un método preventivo, que es la atención psicológica, la atención a la salud mental de los estudiantes, de los jóvenes mexicanos, tenemos un problema muy grave. Otro problema muy grave. Se han desbaratado, por ejemplo, desde la administración quizá de Vicente Fox, se desbaratan los programas educativos en los que te piden, por ejemplo, filosofía o ética. ¿Y eso qué significa? Que a los estudiantes se les deja de enseñar a pensar. Y esto también no es nada más de pensar por ser crítico contra la sociedad, sino de pensar sobre nosotros mismos y entendernos. Podría parecer como demasiado inútil tener clases de filosofía, pero nos obligaban a cuestionarnos todo. Y ese todo incluía a nosotros mismos. Entonces, por muy malas que hayan sido esas clases, nos permitían
preguntar, y las preguntas nos abren muchas posibilidades. Desde Fox eso empieza a desbaratarse, en algunas universidades se quitan completamente las carreras de filosofía y letras, y eso lo que nos hace, nos crea una sociedad industrializada en la que no tenemos que pensar, y al no pensar entonces somos muy influenciables. Por eso es el gran éxito que tienes, hablamos de la procrastinación, de estar en TikTok, y TikTok se convierte en un dopaje. O sea, la emoción que nos genera el estar sintiendo likes y todo esto es química. Estamos buscando drogas y esas drogas no necesariamente están en las calles, están en nuestro celular. Entonces, una política que no... tenemos que pensarlo como una pinza. Una pinza no va a funcionar si no tenemos los dos lados. Y en este momento no veo los dos lados de la pinza. Eso es muy grave pensando en lo que nos va a dejar la herencia social que nos deja este gobierno en los próximos 20 años. Dice Víctor, tal vez en México sea un problema de la drogadicción en la población, pero no es tan grande como en Estados Unidos. Y así como ustedes al parecer apoyan la idea de que Estados Unidos intervenga en el país, lo que no me cabe en la cabeza es cómo es posible que los superestados Unidos hayan encontrado a Bin Laden en otro lado del mundo y no puedan parar la distribución de droga en su propio territorio. Pues esto es un negocio de años y de miles de millones de dólares que no va a terminar mientras sigan consumiendo. Y Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en toda la historia, así que el problema son ellos. Si aquí en México hay mucho por hacer, pero que ellos empiecen por su casa y aquí nosotros empezamos por la de nosotros. Si ellos no permitieran el tráfico tan enorme de armas, a lo largo del mundo la situación del mundo sería muy diferente. De ahí que viene el odio hacia los Estados Unidos. Bueno, a ver, en primera yo no apoyo que Estados Unidos intervenga en México, ¿eh? O sea, eso hay que dejarlo claro. A mí me parece que Estados Unidos no tiene cara para venir a decirnos que ellos van a venir a resolver nuestro problema. Esa es la primera, que quede aclarada esa posición. La segunda es pensar, tenemos un puesto de tacos. Vendemos tacos, buenos, malos, vendemos tacos. Y tenemos muchos clientes. Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar de consumir tacos. Ese es el problema de Estados Unidos. Pero si nosotros sabemos que los tacos son malos, nosotros podemos dejar de venderlos. Ese es nuestro problema. Son dos cosas totalmente diferentes. Y son cosas que se tienen que abordar desde la política nacional y desde la política internacional. Y por eso es que todos los países, Estados Unidos y México, tenemos una Secretaría de Gobernación que se encarga de lo interior y una Secretaría de Relaciones Exteriores que se encarga de Estados Unidos. Entonces, no es de tirarle, como ya lo decías precisamente, que ellos tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa, no. Reconocer las responsabilidades, que es una diferencia sustancial entre culpa y responsabilidad. Reconocer nuestra responsabilidad, atacar nuestra responsabilidad, porque nosotros no podemos hacer nada por Estados Unidos, tanto como Estados Unidos no debe intervenir en México. Eso debe ser contundentemente claro. Nosotros a lo nuestro. Anila. Bueno, yo un poco quitando esto, mexicanos, estadounidenses y todo, me preocupa mucho como humanos, pues, la crisis tan grave de salud mental que tenemos y que la vemos todavía más acentuada en los jóvenes. Digo, yo todavía me siento muy joven, pero todavía en los pequeños, cómo vemos que tenemos esta problemática y cómo se está abordando desde el gobierno. O sea, ¿qué estamos haciendo, bueno, como gobierno y también como sociedad, para atacar esta gran problemática que a raíz también del COVID, pues la tenemos completamente disparada y por ningún lado? Entonces tienes por un lado que esta gran crisis de salud mental, que luego te vas, que lo platicábamos hace rato, si ya lo tienes en las calles, ¿cómo lo detectas? ¿Cómo detectas que nuestros jóvenes o las personas están consumiendo el fentanilo u otras sustancias si no tenemos los recursos o los medios, los métodos para poderlo detectar? Entonces, no lo estamos midiendo, no sabemos la problemática real que tenemos porque no la estamos queriendo ver. Bueno, finalmente nos dice aquí Lupita Jacobo, los jóvenes usan nuevas drogas y drogas que produzcan más sensaciones. Es tendencia. Mi hija acaba de viajar a Europa y me estaba comentando, válgame, ya se me fue la voz, que muchos jóvenes de todo el mundo viajan a Ámsterdam porque en Ámsterdam ofrece todo tipo de drogas y experiencias. Híjole, el tiempo se nos terminó y creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para seguir platicando sobre este tema. Y como lo han dicho, lo importante es la información, estar informando, no desinformando, para que podamos generar una conciencia también nosotros.
Sí, hablar como tiene que ser bueno, con nuestros hijos, con nuestros amigos, hermanos, familiares, como es, y sin, ahora sí que sin información negra u oscura que pueda existir. Así es. Quiero agradecerles a ambos, Daniela Ortiz, profesora de farmacología médica del Centro Universitario de Tonalá. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti por la invitación. Y Daniel Gómez Tagle, analista de seguridad pública y derechos humanos. Gracias, como siempre. Gracias a ti por la invitación.